Nuestro invitado de hoy es un fiel de a fondo. Y la verdad es que nunca me imaginé que lo iba a volver a ver otra vez en la política. Ha sido de todo. Fue miembro del Partido Comunista en sus años mozos, miembro de los sindicatos que tuvieron que ver con la USO en el Magdalena Medio después. Luego fue fundador de la primera versión del Polo, porque le abrió la ventana a que la izquierda pudiera gobernar. Y fue de la mano ahí con el primer alcalde de izquierda que tuvo Colombia, que fue Antonio Navarro Wolf, en Pasto. Después decidió fundar, junto con otros compañeros, la primera versión del Partido Verde, si se puede decir así. Y desde entonces ha estado ahí siendo un hombre de izquierda. Hoy, después de muchísimas vicisitudes y de haber sido ministro de Trabajo de Juan Manuel Santos, vuelve a la política. Y hoy acaba de ser elegido como cabeza de lista para el Senado por la Alianza Verde, después de una dura y seria elección que ganó, teniendo como contrincantes a JP y a Angélica Lozano. Hoy es nuestro invitado aquí, en A Fondo. Él se define como un tibio progresista, un hombre de izquierda, que tiene sus diferencias con Gustavo Petro, pero que le reconoce también sus aciertos. Hoy nuestro invitado es Lucho Garzón. Cuando usted tenía este programa en semana, usted me hizo una pregunta y yo titubeé y no fui capaz de contestarle después de que le dije, ser ministro en Colombia es como ser reina de Colombia, reina de belleza. Nadie se acuerda del año pasado. Con Petro peor. En largo plazo un ministro es una hora. Entonces, pues peor. Pero realmente lo que usted ha sido es un gran combatiente de todas las luchas. De todas las luchas, pero además mi vida, la gente dice que soy daltónico por los partidos, los movimientos. Sí. Decía Deng Xiaoping, un hombre muy reconocido en China, que decía, a mí no me importa el color del gato con tal de que case ratones. Uno juega en determinado momento, le digo rápidamente, jugué durísimo con la Unión Patriótica, en un momento donde había todo lo que simboliza, y ayudé a crear la Unión Patriótica. Fui presidente en el Magdalena Medio de la Unión Patriótica, secretario general del Partido Comunista. Es que ahí yo creo que yo lo conocí. O vea, tu hermana, que tengo un recuerdo extraordinario y doloroso también en relación a lo que significó tu hermana. Y dos, después me meto con todo, la constituyente del 91 y el Partido Comunista duda, porque la FARC y la discusión de ir a la constituyente, el hecho revolucionario más grande que ha habido en los últimos 50 años, y el Partido Comunista dudando. Entonces empezamos a abrirnos, porque era la tregua vino para quedarse, la de Belisario y la de Virgilio Barco, la de Rafael Pardo, o la tregua vino para quedarse. Yo dije, la tregua vino para quedarse. Y la FARC andaba en la lógica de somos PC3, somos bolivarianos, la tregua vino para acumular fuerza para la guerra. Y ahí veo que el Caguán, yo no le jugué ese Caguán como le jugué después con Santos a la paz. Cuando dije, es negociación, no es diálogo. Diálogo es acumulemos fuerzas para más guerra, y negociaciones aquí, ya entendimos que tenemos que negociar. Después viene toda esta desgracia de la izquierda con la alcaldía de Samuel Moreno, y entonces la autoestima de la ciudad cayó. Pero usted también está metido fundó el Polo. Entonces fundé el Polo porque aparece la izquierda rota. ¿Dónde fundó el Polo? O ayudo, pero yo le puse el nombre La Plata de la campaña presidencial. Y ahí encuentras tú, en el 2001, Torres Gemelas, que cambia el delito de rebelión por terrorismo. Mata, se rompe con el secuestro de Heche en el 20 de febrero del 2002. Aparece que todo el mundo quiere guerra, de ahí logran sacar adelante a Álvaro Uribe. Yo me meto a seguir insistiendo en la paz. Fuera de eso, aparece todo lo de Ojayá, al día siguiente el secuestro de los diputados. Y veníamos del Nogal. Sí. No es que hacer política en 2005, ese momento. Sí. Y me metí a esa campaña. Y me metí a hacerla mostrar que la izquierda no era la armada.
Entonces ahí viene la izquierda, allá hagan su proyecto, rompieron, no hicieron el proceso del Caguán, les deseo suerte. Y después viene la oportunidad en el 2000, bueno, ahí me meto con los trillizos, Peñalosa, Mocos y yo, trillizos de útero diferente. ¿Qué año? En el 2009, porque en el 2009 era preciso que Álvaro Uribe fuera trielecto, o sea, tenía todo para hacer el tercer periodo, tenía popularidad, tenía la validez, bueno, lo que quieran, y entonces hicimos una reunión de los quíntuples, yo no sé si tú te acuerdas, que era por cada semana, Rodrigo Pardo, me acuerdo que conversé con él, hoy nos acompaña, y hicimos una cosa que era rarísima, porque el verde, el polo, cuando yo salgo de la alcaldía ya no es polo democrático independiente, ni polo democrático, sino polo democrático alternativo. Y se lo toma el Partido Comunista y el MOVIR, y Robledo decide que si yo no hago un grito de independentismo frente al imperialismo, pues me jodí y preferí salirme. Petro estaba en eso. Petro me hizo una jugada el 28 de mayo del 2009. Le dije, hermano, ya salí. Porque eran las elecciones previas a septiembre con Carlos Gaviria. Carlos Gaviria había dicho que ya se iba a jugar durísimo con el señor Robledo y toda esta historia. Carlos Gaviria terminó siendo la personalidad democrática del MOVIR. Eso sí, yo lo quiero mucho, yo considero que es un hombre extraordinario, que fue un hombre extraordinario, un demócrata. Esa corte era una corte de lujo, la Corte Constitucional de derechos, sí, no de derechas, de derechos. Yo por eso me metí, porque soy de derechos, no de derechas. Es una discusión sobre los derechos de la personalidad y otras cosas. Ahí en el 28 de mayo, que son fechas, yo llamo a Petro el 29 de mayo, le digo, hermano, ¿usted qué? Dijo, no, de pronto le ganó a Carlos Gaviria la consulta sin usted estar. Y me conejearon, entonces el Petro de que yo me inventé, empecé a buscar qué hacer, como digo, un espermatozoide tratando de ovular. ¿En dónde ovulo? Y entonces me inventamos, no es mío, porque es David Luna el que empieza con Liliana Caballero a buscar el llamado quíntuples, que éramos, ¿qué nos unió los quíntuples? Que eran Peñalosa, Marta Lucía Ramírez, que eran uribistas pura sangre, con Sergio Fajardo, que en ese momento ni uribista ni antiuribista, como hoy, y tercero y cuarto éramos Santana y yo. Pero íbamos para sextuples con Petro, pero Petro se queda para ganar la elección y la ganó. En septiembre le ganó en el 2009 al señor Carlos Gaviria. Entonces en ese cuento ya salgo del polo y el verde logra una cosa porque Fajardo, que tenía todo para ser presidente del 2010, decidió no jugar con nosotros. Y Marta Lucía dijo, ya no más, pero voy a decir que nos unió, no Uribe 3. Dicho por Marta Lucía Ramírez. Pues era una exministra de defensa del señor Uribe. Álvaro Uribe, sí. Entonces uno dice, oiga, qué berraquera esta vieja. Y Peñalosa, que su agenda ha sido muy de afectos con Álvaro Uribe. Entonces dijimos, hombre, nos une no Uribe 3. Y jugamos los 5 con una declaración, todo menos Uribe 3. Ahora, después nos desintegramos por miles de razones que no me voy a alargar, pero y creamos los trillizos. Yo los llamé trillizos de útero diferente. ¿Qué eran? Peñalosa, Mocos y yo. Y en ese momento lo que dijimos es, hablemos bien del otro. Eso, ¿para qué me alargo cómo se dio eso? Pero fue genial porque fue un zapatero el que nos unió, un zapatero en Villavicencio, que cogí yo a Mocos y Peñalosa aquí y les dije, ¿por cuál de los 3 vota? Dijo, por los 3. Y ahí salió, eso no fue de grandes analistas, estrategas, nada. Y ahí nos fuimos con la autoestima de Bogotá que estaba en nada. Y reunir a los 3 exalcaldes fue una cosa novedosa. Ahora, ahí había un candidato que estaba sacando del sombrero el uribismo, que fue sorpresa cuando la Corte Constitucional no le dio vía libre a la tercera reelección, o a la tercera, digamos. A la trielección. A la posibilidad de que él se pudiera presentar su nombre para una posible tercera reelección. Su nombre es Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó en esa campaña? Porque fue durísima. No, la campaña de Juan Manuel hoy me parece triste que esté manejando el mismo fenómeno. Yo lo he dicho a Juan Manuel Santos, uno de sus grandes errores, y Álvaro es tratar a Santana Mocos como lo trataron del caballo, algo así, el caballo cojo. Hoy lo están haciendo con Iván Cepeda. Yo no estoy con Iván Cepeda. Si yo estuviera con Iván Cepeda, ya estaba allá y estaba haciéndole campaña. Me parece 2 juicios contra Iván Cepeda negativos. Uno que es guerrillero. Hombre, si peleó Iván Cepeda fue hasta con el papá. O nada, y uno, pues aparecen las fotos que yo vi por ahí
Yo vi por ahí las fotos de anoche de una candidata de lo que llaman, ¿qué? Yo lo llamo bueno, no voy a ponerle epítetos a eso, pero a esa consulta de anoche en el debate, bueno, no sé cuándo va a sacar esta grabación. Este debate, en esta consulta, lo cierto es que sacan las fotos, hombre, cuando uno el proceso de paz lo hace con ilegales, no lo hace con los amigos de la casa. Lucho Garzón se refiere a esta última pregunta que hicieron en este debate en el que participaron los candidatos de la consulta de la derecha. Una pregunta que evidentemente tenía que ver con los conocidos problemas de salud que ha tenido que enfrentar el hoy candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Candidato que no estaba invitado al debate. Se sometería a un examen médico completo cuyos resultados sean públicos antes de ir a las urnas, ¿sí o no? Candidata Vicky Dávila dice sí. Tengo gastritis. Candidato Galán, sí. Candidato Aníbal Gaviria, claro, sí. Candidato Enrique Peñalosa, sí. Candidato Juan Carlos Pinzón, sí. Candidato Mauricio Cárdenas, sí y cada año. Candidato Juan Daniel Oviedo, sí y con polígrafo. Candidato David Luna, sí. Y candidata Paloma Valencia, sí. Aquí hubo acuerdo total. El otro debate, el de la enfermedad. Oye, hasta en la izquierda oído, hasta en la izquierda, que es bueno ser segundo en la consulta, porque de pronto esa fórmula vicepresidencial tendrá posibilidad de presidencial. Yo he visto que la política puede tener un nivel de todos cometemos errores, pero no trabajar con especulaciones. Esa pregunta que se hizo, la última pregunta del debate, ¿usted se haría un examen? Pues si todos nos hacen examen, yo aquí tuve poliomielitis y tomo medicamentos y yo me imagino que a mi edad, pues yo, si ya hay examen, pues no voy al Congreso, pero como yo no voy a hacer aeróbicos, ¿no? Tengo que hacer aeróbicos para los esguinces, para las jugadas que le hacen a uno, los juegos de cintura y de cabeza, pero el resto no, me parece que está manejando. Entonces con Antanas, eso fue un fenómeno porque hicimos una cosa de hablar bien del otro. Y fue un fenómeno. Hoy tratan de copiar eso, pero la gente trata de copiar cosas y cada momento tiene una originalidad. Hoy estamos en los influencers, en esa época eran los símbolos, cada uno y cada momento se juega. Y después me meto con Juan Manuel Santos, porque Juan Manuel Santos, a ver, voy a decir por primera vez una infidencia. Que estoy que me desahogo, ¿no? A ver, diga. No acá estamos a fondo, ¿no? De eso. Aquí estamos para oírlo. Bueno, me metieron pentotal. Estoy hablando más que cuando estuve en la Brigada de Instituto Militar en el 81. Allí no hablé porque no tenía nada que hablar, pero aquí sí. Ya lo pero voy a decirte aquí, es que por primera vez tengo acceso a un documento en el 2011. Por primera vez. Ya habíamos perdido la elección, Antanas, todo lo que significaba una pelea Antanas-Peñalosa en relación a ver, yo no sabía que esa pelea era tan brava entre los dos, entre Gilma Jiménez y otra gente, Alicia Eugenia Silva y todas esas vainas. Eran unas peleas terribles y yo, bueno, pensé que eran amiguis y no eran amiguis. Así como ahora que entró esta coalición y eran 3 egos en esta etapa, ahora son 57 egos. Ahora me cuentan. Y entonces llegó en ese cuento de por primera vez yo le decía a Camilo Gómez, que estaba con el Caguán, le decía, el día que yo vea la palabra negociación en la guerrilla y no diálogo, yo creo. Lo mismo le decía a Juan Manuel Santos o cualquiera con el ELN. Mientras siguen hablando de diálogo, carreta. Eso sí es diálogo rechimbo. En cambio, la negociación, entonces la FARC, en el 2011, febrero, no me pregunté cómo accedía a ese documento. Y el documento dice, hay negociación. Y vamos a hacer negociación con Juan Manuel Santos. Entonces, Juan Manuel Santos y yo es como comer champán con tamal. Y se sabe quién es el tamal. Pero yo empecé a ver y vi una declaración de Juan Manuel Santos diciendo la mano negra, que era un eslogan del oscurantismo de los 80, 70 y de los 90, está interesada en impedir un proceso de paz. Dije, esto va para un proceso de paz.
y va para una negociación. Entonces me la jugué a fondo, dije sin misterio ni ministerio. Mi error fue entrar a la burocracia, pero la fotografía... Ministro de Trabajo. Sí, no, eso fue ya en el 2014. Pero en el ¿Usted 2000 fue el primero? No, yo con Cecilia Orozco en El Espectador, al mes de haberme nombrado de ministro consejero, hice una entrevista con ella y dije, estoy calentando silla. Esta joda es lucro cesante. Esto de la alta consejería chimba, porque pues yo era a liderar el referéndum y ese fue el acuerdo con Juan Manuel Santos. Y después terminé yo... Pues entré a eso porque sabía que ese acuerdo necesitaba un referéndum, que nos critican, después terminó en plebiscito. Pero eso son discusiones, ¿quiénes tienen la responsabilidad con eso? Que no le echen solo la culpa a la oposición. Se hizo, bueno, después miramos el plebiscito. Entonces ahí me la jugué, después me jugué 2014 con todo porque el acuerdo del 2013, como se filtró por Enrique Botero y Pacho Santos, uno en RCN y otro en Telesur, se filtró el acuerdo. Pues ahí la FARC empezó a hacer demoras y demoras, que todos pensábamos que el acuerdo iba a ser entre el 2012 y 2013. Y entonces la campaña del 2014, ahí es cuando jugamos y yo asumo todo el tema de paz en la campaña. Y uno andando en una campaña, pues peleando con la izquierda, peleando todo, yo sí me la jugué, porque creo que mi vida estaba ligada a que este país no podía ser un proyecto político, en la izquierda no puede ser un proyecto político con guerrilla al lado, porque hay que hacer una diferenciación a fondo. Petro no gana la elección del 2022 y menos tiene 9 millones de votos si no hacemos el acuerdo del 2016. Y el error de Iván Cepeda, porque también, así como digo cosas de Iván y de Petro, es haber cogido, hacer la interlocución a estos personajes en la paz total, las disidencias, las disidencias de las disidencias, el ELN, el clan de yo no sé qué joda. Lo cierto es que cometió un error sin ver que la base del acuerdo tiene que ser el 2016. Ahora, si no les gusta el 2016, que les diga el acuerdo ese para que no les sirve. Entonces yo empecé a criticar. Pero yo le digo porque ellos dicen que no, que primero que ya no se puede hacer nacional nada porque ya no se está trabajando con organizaciones que tienen un control como lo tenían las FARC, cosa que yo creo que es un argumento interesante y evidente. Pero el segundo es una pregunta para usted. El segundo, según ellos, los que, digamos, plantearon la paz total, es que no hay que hacer ninguna discusión sobre las armas y que simplemente lo que hay que hacer es mejorar la situación de las personas en los territorios a través de proyectos productivos, pero sin entrega de armas. No, yo vuelvo y digo, usted tiene un acuerdo del 2016. El acuerdo del 2016 empezaron a doblar trizas todos los gobiernos posteriores, porque el acuerdo pasó a ser segundo plano. Sí. Empezando por Santos. Todos tenemos responsabilidades porque nos quedamos gozándonos el Premio Nobel de Paz, pero no implementamos de entrada ese. Sí, se hizo lo del fast track. Duque, pues, tenía más interés, ¿no? Quién sabe quién que Duque por simular eso, a pesar, porque ellos no consideraron un acuerdo de paz, no pensaron que era una negociación política, sino una reincorporación. Entonces le dieron un sentido, vengan ustedes al seno de los buenos, y ustedes son malos y venga, les doy alguito. Y lo alguito, pues, terminó en los problemas. Pero aparte de eso, miro por otro lado con los muertos. No implemento, miro los muertos, eso no es mío, es una guerra entre otros. Ahí era donde Petro y Iván pudieron haber hecho algo con ese acuerdo del 2016. Entonces, no entrego armas y fuera de eso pido una constituyente. Entonces yo digo, sí, una constituyente para ellos es porque señalan el Estado no cumple. Y como no cumple el Estado, yo le doy una constituyente. Pero cuando empiezan, por eso Petro pensó que iba a ser fácil, porque él como es guerrillero. Dijo que en 3 meses. 3 meses, pero yo soy el adalid de la revolución y los guerrilleros ya llegamos y la reinserción sirvió. No, porque esto tiene otras lógicas. Y ahí hay una discusión que estos días Pastor Alape respondía a lo de la JEP, que decía, ¿por qué no entregaron las cosas? Porque los otros se quedaron con todos los utensilios, y los utensilios son minas de oro, y no son cualquier cosa, y obviamente la coca. Entonces, pero sobre todo territorios. Entonces los utensilios que darle legitimidad a los que estaban
utilizándolo, haciendo los utensilios, y estábamos en una guerrilla como el ELN que sostiene y dice, yo pido una constituyente porque el acto del 2016 es una traición. Entonces, esa es la discusión, que no me echen cuentos a mí. Mire, lo más revolucionario que ha hecho el gobierno de Petro, y lo reivindico con Juan Fernando Cristo, es la ley de competencias y el sistema general de participación. Eso sí es un verdadero, ¿por qué no lo hicieron antes? Y la ley de competencias todavía está por aprobarse. Está ahí enredada en el Congreso. ¿no? Pero quedó? Bueno, te hice historia, pero esto da como... Bueno, pero entonces, usted dice, usted que es un hombre de izquierda... Yo soy un hombre de izquierda y lo que quiera. Un hombre de izquierda en donde la paloma la paz es mi símbolo, no la espada Bolívar, ¿no? Yo le hizo a los armados y a los que arman la historia de las armas, yo no manejé ni cauchera, ¿no? Yo admiré un guerrillero en los 80, que era ese señor tan terrible que se llama Daniel Ortega, y uno dice, uy, pero me equivoqué de medio, ¿no? Sí. Porque pensaba la revolución sandinista viene por América Latina. No, esa es una historia de los 80, pero yo, la izquierda es una izquierda, para mí, reformista. Las mejores posibilidades que hay de hacer reformas, y hay reformas muy buenas en el gobierno de Gustavo Petro. Pero mire que en eso yo creo que Gustavo Petro tiene un buen palmarés. No lo dudo. ¿No es verdad? 2 reformas importantes, la reforma laboral, la reforma pensional. Yo a Gustavo le puedo criticar la paz total. Sí. Le critico el hecho de que mueve mucho las manos, pero no mueve los pies. Es decir, todos los días echándole la culpa a todo el mundo, incluso a su propio gobierno. Le critico que la política internacional de largo plazo es 10 minutos, salvo el tema de Gaza, que lo manejó, en mi opinión, supremamente bien, porque estar indiferente frente a ese genocidio no puede ser posible. Pero reivindico cosas y le molesta, por lo menos la reforma laboral, yo no fui capaz de hacerla. Claro, el gobierno en lo económico, el gobierno de Santos, y ser ministro del gobierno de Santos no es lo mismo que ser ministro del gobierno de Petro. Pero no me estoy disculpando porque yo con Santos el acuerdo que hice fue sobre la paz, no sobre la reforma laboral. Entonces me siento que él cumplió. Y cumplió, y yo cumplí, y me la jugué todo, y jugué todo mi poco o mucho prestigio que tenía político, porque era presidente del Partido Verde, para jugar ahí, ¿no? O sea, dos en ese cuento. Veo muy bien el tema de la ley 30, no habíamos podido sacar la ley 30, la educación superior, y el Congreso se la aprobó. Es que él dice que todo lo aprobaron, todo en contra. No, tampoco, que lloriqué tanto. Tercero, hay cosas como, pues a mí me parece muy interesante lo que ha hecho en relación a la jurisdicción agraria, poner el campo hoy, que creo que está siendo rentable en el crecimiento económico, no solamente en el mundo del petróleo, no solamente en el mundo financiero, sino crecer en etapas productivas. Eso es un logro, y los 3.100.000 hectáreas, sí, podrá parecer poco con la expectativa que hay, pero de recuperar a los campesinos tierras uno no puede negar. Y la jurisdicción agraria, ¿cómo que la están demorando? ¿Cómo que no la aprueban? No la aprueban. Eso sí, eso me parece un acto terrible. Y si yo llegara al Congreso como aspiro a llegar, me parece, y lo estoy diciendo hoy, uno no puede estar mirando indiferente el tema de la salud. El tema de la salud es que hay más que una emergencia económica, merita una emergencia social. Paren, siéntense, no le eches la culpa a Guillermo Alfonso Jaramillo y gritando contra la justicia o contra las EPS, los EPS, mirando a ver cómo hacen plan tortuga para joder a Petro. No, mientras están fregando todo el tiempo a la gente que no tiene medicamentos, que no tiene cobertura, que no tiene la cita, que las enfermedades están jodidas, ahí. Entonces, yo sí creo que lo de Petro, pero además Petro colocó un debate aquí que me interesa. Hay gente, una vez Germán Vargas Lleras, cuando yo estaba a punto de llegar a la alcaldía, faltaba una semana, dijo, yo le voy a voltear a usted el estrato que lo jode. Yo tenía el 1, 2, 3. Me dijo, el 4 va a joder. Le dije, el 4 es el 9% en Colombia. El 5 es el 2%. Y el 6 no camina en Transmilenio, pero habla de Transmilenio. Entonces no friegue. Y ganamos con el 1, 2, 3. Es toda una historia. Hoy Petro tiene ese estrato 1, 2. Y todos los... una oposición, perdóname. Bueno, ellos también, así como no aprendimos, yo ni por el POT sabía que era un POT cuando llegué a la alcaldía. Y me tocó tener toda la gente de Mocus. Que sí sabía. Que sí sabía. Yo qué me iba a inventar. Metí gente de la izquierda como Abel Rodríguez,
que me sirvió en la educación, era maestro de maestros. Pero de resto uno tiene que valorar la experiencia que tenían Tanas, incluso Jaime Castro, de funcionarios que son de Estado. La tecnocracia, la dictadura de la tecnocracia es terrible, pero uno no puede dejar al tecnócrata, porque el tecnócrata es un Excel permanente, un Excel ahí va con todo diciendo tantos números, pero uno puede dejar también el activismo porque gobernar es político, uno no puede, se lo digo a Carlos Fernando Galán, usted no puede ser un Excel, tiene que esto es político también, los demás que ejerzan su gobierno. Pero bueno, lo cierto es que en toda esta historia Petro está, ya a mí me dicen, ¿usted está con el petrismo? La oposición a Petro, usted iba a hablar sobre la oposición, no, porque es ha que tenido suerte Petro con eso. No, me ha llamado de la oposición, y yo no soy Carlos Alonso Lucio ni nada, yo no soy un renegado de la izquierda. No, yo tengo una pelea con la espada, porque a mí no me parece que el símbolo sea una cosa armada. Así de simple. Ojalá Petro frente a otros no le haya dado una espadita, ¿no? Porque eso sí, pues el otro le tira una bomba atómica. Bueno, atómica ya es de Pedro Picapiedra. Ya era una vaina. Pero vuelvo y cuento esto porque me parece que hay una discusión. ¿Por qué quiero llegar yo al Congreso? Pues a mí me ofrecieron esta. Yo la única militancia que he tenido en un partido se llama Partido Comunista, del cual no reniego. Aprendí la honestidad en los comunistas, aprendí la disciplina, vendía voz un domingo a las 7 de la mañana en los barrios y fui presidente, secretario general del Partido Magdalena Medio en momentos de los 80 y de los 90 parte, y fui presidente de la UP del Magdalena Medio. O sea, Pero nunca fue de la JUCO. No, pues no, yo entré al partido cuando estaba atacando la Unión Soviética. Entonces, no, yo pertenezco a los mamardos, Bernardo y Leonardo. Leonardo Posada y tal. No a los mamertos de Gilberto y Filiberto. No. Entonces, era la gente de la socialbacanería, de gente abierta, no de Brezhnev, no de Andropov, no, pues eso. La gente cuando nos oye los jóvenes dirán, ¿y eso es la marca de un carro? ¿Qué es? Pero eran unos tipos. ¿Y entonces, en ese cuento yo monto no partidos, movimientos. Y monté el movimiento del Polo Democrático porque en ese momento lo único que había era ruptura total con todo lo que fuera armado. Los que estaban armados, desarmados ya, pues listo. ¿En qué año? Esto fue todo en 1999. Y con eso irrumpimos en la candidatura presidencial. En el 2002 estuve una votación alta en Bogotá. Sí. Entonces eso sirvió para la alcaldía de Bogotá 2002. Pero después aparece toda esta discusión tan terrible una izquierda, mire, la derecha roba porque le es inherente a robar, porque el capital se hace con negocios, y el negocio, si yo lo tumbo a ¿usted qué hace? Pero yo no quiero decir que esté contra los empresarios, hay gente que lucha y hace su empresa, pero al mismo tiempo que la izquierda robe. Bueno, es recordar, a manera de contexto, que el primer alcalde de izquierda no fue Gustavo Petro, el primer alcalde de izquierda de Bogotá fue precisamente Lucho Garzón. Y gobernó esta ciudad desde el 2004 hasta el 2008. A él lo sucedió su copartidario, Samuel Moreno Rojas. Y todos sabemos qué fue lo que pasó en esa alcaldía. Se creó un sistema de corrupción muy sofisticado que terminó siendo conocido como el escándalo de la contratación en Bogotá. Miles de millones de pesos terminaron en las arcas de los Moreno Rojas. Y luego de una investigación incluso hecha por el propio Gustavo Petro y por otros miembros del Consejo de Bogotá, entre ellos Carlos Fernando Galán, hoy alcalde, la justicia capturó a los hermanos Samuel Moreno Rojas, quien fue condenado a una pena de 19 años de cárcel y murió el 10 de febrero de 2023. Ese escándalo empañó el avance que la izquierda había venido teniendo en el espectro político colombiano. Y fue un momento muy complicado para la izquierda porque demostró que Samuel Moreno se mantuvo en su alcaldía en una alianza muy fuerte con el Polo, que en ese momento pues dirigía Jorge Enrique Robledo. Entonces empezó el Polo y llegó el Polo Democrático Alternativo. Yo en Robledo reconozco un líder honesto. Yo no voy a decir aquí,
pero y un partido como este también honesto, pero tomó una decisión de aliarse porque yo decía, porque yo goberné con gente de Mocus, goberné con gente un César González liberal, no, pues oye, pero uno puede gobernar con gente decente, entonces porque es otro partido, entonces fue terrible porque yo, lo más revolucionario es no robar. Usted me ve aquí y no bajo los ojos. Y no los bajo porque no tenga ahí cinta en el ojo, sino porque digo, aquí lo que no hice es robar. Y no permitir que robaran. Sí, después vino todo el... después vino la gente de... y todo el escándalo de corrupción de Samuel. De Samuel Moreno, entonces, que fue que es lo que precisamente usted dice, es la izquierda que llega al poder en Bogotá y empieza a robar. No, y uno dice, hombre, yo digo, la izquierda no se puede dar... Estos días estuve en una discusión con Carlos Carrillo de la ONGRD. Sí, es y entonces Carlos escribe que yo, pero mamando gallo, es que también no hay humor, ¿no? Y dicen que son macodianos. No, yo mamo gallo a Petro, que dice que es el comandante Aureliano, y Aureliano perdió 19 guerras, entonces uno dice, ¿cómo va a ser Petro reivindicando al comandante Aureliano? Pero bueno, yo digo también que soy marxista-leninista zodiacal, entonces dije en un Twitter, marxista por los hermanos Marx, por Groucho, leninista por John Lennon y zodiacal por Mauricio Puerta. Y entonces salió, Robledo ya me ha dicho lumpen proletario, entonces me tocó ir al diccionario a ver qué era lumpen proletario. Y este salió a decir converso y tal. Entonces le dije, usted y yo tenemos algo en común, Carlos, que no hemos robado. Y usted no está dando a robar. Sí. Y yo le reivindico eso que usted está haciendo. Usted es un héroe en ese momento. Y me dijo, tienes razón, Lucho. Miremos qué nos Pero a ver, vamos a eso. Usted vuelve otra vez a la Pero política. No formó partidos. Pero no formó formó movimientos. ¿Y por qué no le gustan los partidos? Porque los partidos, ¿usted cree que en Colombia hay partidos? Los partidos son importantes para que la democracia... No, son partidos para la aval. Pero porque se utilizan mal los partidos. No, sí, pero utilizan mal, pero eso es la reproducción de la mala política. Mire, si yo estuviera en España sería el PSOE. Pero por no eso. Sería de Vox, no sería el PP, pero ahí es serio. Yo estuviera en Estados Unidos, sería el Partido Demócrata. Pero entonces me da la razón a usted a mí. El problema no es el partido, sino por la eso gente. estoy con una reforma política a fondo. Esa vaina de que cada uno monte un partidito y lo llama partido. No, le voy a decir otro que formé. En Marcha, ganó Duque. Y todos los que éramos de Santos, yo le dije a Juan Fernando Cristo, hermano, necesitamos meter porque estoy ahí, las trizas, Carla Jep, etcétera. Entonces me metí, le puse el nombre de En Marcha. No le puse Partido en Marcha, Movimiento en Marcha. Bueno, entonces en En Marcha, pero no es. Yo le dije a Juan Fernando, no me meta que esto va a ser un partido, En Marcha un movimiento por la libertad. Hoy. No, pues lo cogió de partido. Entonces el partido le dice, el Partido de Cristo, no dicen En Marcha. Entonces yo le digo a Juan Fernando que lo quiero mucho porque yo sí siento que a veces le digo Cristo el Redentor porque él salvó el acuerdo, él fue un factor determinante para después del acuerdo de La Habana saltar al acuerdo del Colón. Es un factor y yo estuve ahí metido. Ya no era ministro, pero me la jugué con Guillermo Rivera y con él a sacar adelante eso en la depresión que nos produjo eso. Entonces yo monto movimientos, pero no partidos, porque yo creo en el Frente Amplio Uruguayo. A mí ha sido mi símbolo. En América Latina crear partidos, en Argentina o sea igual crean partidos. O si es peronista o no es peronista. No, alrededor de las personas no pueden ser los partidos. Entonces en esas condiciones, alrededor de una persona, de las personas sí, pero no de una persona. Yo monto unos movimientos, me las tiro de Noé frente a unas arcas, monto una arca frente a los diluvios, pero meto algunas bestias que se tiran en el movimiento. En el caso de estos últimos, creo que no. Pero bueno, ahí voy. No, este caso es bien interesante, porque es una coalición de partidos, también de movimientos, que plantea una opción de centro-izquierda que es distinta a la del partido de Gustavo Petro, que es el Pacto Histórico. Yo no sé si gane votos con esta entrevista porque me ha sacado tanta información a decir, ese man está más loco que una cabra, pero no. tenía un deseo enorme y se lo dije a mis asesores, esta entrevista para mí es muy política porque es la historia de ayer y es la historia de hoy. Y puede ser la historia de mañana, no estamos escribiéndola, pero es así. Pero mire usted que me he encontrado una cosa, es unos liderazgos en control político en el verde extraordinarios. Usted puede estar de acuerdo con lo que dice o desacuerdo, pero Petro tiene que entender que
pues las mujeres que no votaron por mí, algunas, como Angélica Lozano, Catherine Jubinao o la propia Catherine Miranda. Pues en su época, ahora en esta votación no bueno, votaron pero por eso mí. es la que quería preguntarle, ¿cómo fue que...? No, pues empecé a llamarme Ariel Ávila, me llamó Inti Asprilla, me llamó el hermano de Carlos Amaya, Johan Amaya, me llamó gente como Muñoz, o sea, lo que llaman centro izquierda, que está más cerca del gobierno de Petro, pero que no está con Petro. Entonces, hubo una gente que no votó por mí, pero yo tengo solo reconocimiento en ellos. Entonces encuentro una cosa interesante. Porque a esta edad yo estoy buscando es sacar lo mejor de nosotros, no lo peor de los seres humanos. Y entonces yo veo en Alianza una cosa supremamente interesante en la Alianza Verde, y es que hay unos liderazgos, pero también veo unos liderazgos como el de Ariel Ávila, que apoyó, como lo que está gobernando Amaya en la gobernación, o de Jorge Londoño en el SENA con el tema alimentario y otras fuentes. Me parece que es interesante. O sea, es cierto, tengo que responder cada vez que me preguntan, y no sé por qué no me han preguntado, ¿y qué piensas de Carlos Ramón González y qué piensas de Name? Pues que Name puso la cara y está, que si lo van a encanar, pues voy a preguntarle una cosa más. Y Carlos Ramón González hoy, pues que ponga la cara. El Partido Verde, porque usted funda un Partido Verde que realmente tiene como 5 tentáculos, uno ya no sabe cuál es, porque uno es el partido de Carlos Ramón, y otro el de Carlos Amaya, que es el gobernador de Boyacá, y otro el de Ariel Ávila. Entonces... Pero yo sé lo que me metí, y me metí, bueno, como decía López Miquel, usted se mete, usted se saca. Yo sabía eso, y estoy haciendo un esfuerzo por hacer lo posible para que esto no termine siendo una colisión. Porque yo creo que esto puede ser un movimiento amplio, entender lo mejor de nosotros, no sacar lo peor de nosotros, y yo lo único que identifico aquí, como hice con los quíntuples, es que aquí hay un riesgo con la democracia en Colombia, con los derechos en Colombia, a nombre de la seguridad, a nombre de criticar la paz total, a nombre de considerar que como enemigo natural a Petro, se está creando un ambiente supremamente complicado de derechos. Todos los que usted ha mencionado, o las que ha mencionado, es una gente que defiende derechos. Yo defiendo en Claudia López y la apoyé y no me arrepiento de haberla apoyado. Tengo otras discusiones con ella sobre cómo le dio manejo a cosas como el estallido social, pero tengo una discusión, tengo un respeto por lo que hizo. Ella no robó, ella es una demócrata, y considero que yo no tengo que renegar de una persona como esa. Yo le digo a la gente centro derecha y derecha, ojo que queden rehén. Yo estoy seguro que hasta Uribe está preocupado con Abelardo, porque ese le hace conejo y terminan de verdad más a la derecha, que no sé cómo va a ir más a la derecha que el propio Uribe. Pero aquí tiene que haber un espacio por la democracia. Yo soy de derechos, no de derechas. Y en eso me uno a los derechos, derecho a la personalidad. Yo trabajé durísimo por eso. Derechos por los afros, por todo lo que significa la cultura afro. Derechos por las mujeres. Goberné con 20 alcaldes de 20 mujeres. Goberné para gente que trabaja en el espacio público. Vendedores que hoy no son ambulantes, sino vendedores informales con economía informal. Y hay que ver que el espacio no es de ellos, pero es de otros. Yo trabajo por derechos. A mí nadie me puede decir que he trabajado por derecha. Sí, Juan Manuel Santos en la economía es profundamente, pues dice que es tercera vía, es neoliberal, y yo era consciente de eso, pero se la jugó por la paz y cumplió con ese acuerdo. Ese acuerdo, si usted lo mira, son 300 páginas que lo coge y sume el plan de desarrollo de Petro, que es extraordinario, y sume la Constitución. Petro dice que el plan de desarrollo de él es neoliberal, pues lo hizo Jorge Iván González. Yo me estoy nutriendo de todo lo que escribió Jorge Iván. Y digo, oiga, no sigan impugnando, porque lo que necesitamos es un espacio para la democracia. Yo me meto en esto, que debía estar en el geriátrico y no jodiendo aquí. Lo cierto es que me meto porque creo que Colombia puede hacer un acuerdo de los demócratas alrededor de eso. La política no es amado los unos a los otros, es odiado los unos a los otros. Pero ese odio, pues que lo hagan con justas proporciones.
¿no? Como decía un expresidente en la corrupción. Aquí es la pasión. Sí, yo me ven en esta entrevista apasionado. Pero usted intenso. diría, ¿cuál es el error que está cometiendo Gustavo Petro? Y bueno, usted aquí ha sido muy justo en reconocerle las cosas buenas a Iván Cepeda, pero también en advertir lo que pasa si siguen manejando... Petro no le está hablando a la clase media. Hablemos clarico. La clase media en Colombia es más de un salario mínimo. El salario mínimo son felices 2.400.000 personas que reciban salario mínimo, más 1 millón de pensionados que reciben aumento. Ahí estamos hablando de 3.400.000. Pero si usted va a ver en el tema pensional, una clase media que tiene más de un salario mínimo, vale 2.500.000, hasta, yo hablo aquí de hasta 4 salarios, 8 millones. Hay una clase media que dice, oiga, a mí también me sube la canasta familiar. A mí los medicamentos me toca complementarlos, la política del cuidado donde me la dan, pero no solamente con esto, con las reformas tributarias. Entonces, Petro no le está hablando a la clase media. A la clase media le está hablando expresiones fascistas y la clase media se mueve dependiendo de su propio interés. El estrato 2 busca ser 3, el 3, 4, y así sucesivamente, por lo que llamo un arribismo social que es evidente. Y usted no puede hablar al campesino, al indígena. Pues yo veo a Cepeda hablando con señales de humo, pues todo el tiempo con los indígenas, pero ¿dónde está el discurso para la clase media? Y aquí más que buscar el centro es como el centro de esperanza que inventaron Fajardo y esta gente, que era como el bus del centro de la esperanza. No, eso, yo no le jugué a eso por eso. Aquí hay que ponerle a ese centro pasión. Pasión es, oiga, necesitamos hacer reformas también para la clase media. Y en ese sentido usted lo ve en las pensiones. Del universo de 1.800.000 hay 700.000 personas que dicen, ¿y ahora cómo será mi futuro? Perdí 18.5 en relación con el salario mínimo. Entonces tiene una señora que trabaja en el hogar, ¿qué le toca? Venga 2 días, y si antes eran 3, pues 2. Y estoy hablando de cosas cotidianas, no estoy hablando de la gran macroeconomía. Entonces creo que Petro no le está hablando a la clase media. Petro le está hablando a sectores populares que estaban escondidos. Yo también, cuando estuve en la alcaldía, pues la lucha contra el hambre aquí era que Transmilenio era lindo y no era tan lindo. Yo dije, una linda Versalles que esconde una dramática Calcuta. Y mire usted, la educación, la salud, todo lo que hicimos, hoy me lo reconoce la gente cuando salgo, pues la gente de 50 más, dice, o mi papá, o mi abuelo, etcétera. Los jóvenes no, pero Bogotá sin hambre, Abel Rodríguez y la educación, Salud a su hogar, que fue lo primero que hicimos en relación a atención primaria, y uno dice, recuerda, pero hoy yo digo, hombre, la clase media es la que no tiene quien hable por ella, y esa clase media se puede encontrar en el facilismo de hacer campaña en medio de esto de los influencers, en el facilismo un campo para legitimar o legalizar un escenario de extrema derecha. Esperamos que no, pero la pregunta es, ¿usted ha hablado con Gustavo Petro? Porque Gustavo Petro, aunque no tiene una relación derecha o directa pues, con esta coalición que usted va a presidir en esta lista del Congreso, pero sí tiene conexiones, vasos comunicantes y muy fuertes. ¿Usted ha hablado con él? No, él no habla conmigo. Yo quisiera hablar con él. No, yo creo que en general... ¿Por qué no habla con usted? No, nunca no. Yo lo apoyé, no me arrepiento de haberlo apoyado. Y yo ese cuento de arrepentimiento no, le critico, sí, y tengo la autoridad moral porque he hecho, porque soy honesto, no tengo ni una indagatoria, no tengo una imputación, y eso es un récord Guinness, ¿no? Salir uno de todo eso que ha pasado en los 80, 90 ahora y todo, y estar aquí hablando, oye, ¿y cuál es su expediente? ¿Y cómo sigue la corte? Y todo, no, me jodan. Pero Petro... Pues me declaró el Petro con indiferencia, a propósito de Bogotá, sin indiferencia. Yo le atribuyo eso. Una vez yo lo llamé y le dije, Petro, ¿por qué usted me hizo tanta oposición a mí? Y me dijo, ¿cómo quiere que yo crezca? Estoy que le saco eso, por primero lo digo. Entonces, claro, era su competidor. Claro, no, porque Petro volvió la oposición un nicho, y eso hace mucha gente. Lo que pasa es que la oposición que él hizo fue extraordinaria. Es decir, el paramilitarismo vergonzante, que yo digo, mucha gente
que gritaba, que hacía juego con el paramilitarismo, decía, pero está bien, Petro es valiente. Y entonces supo coger ese nicho y cogió el nicho de la corrupción, con el carrusel de la contratación, cogió nichos muy importantes. Y ahora cogió el nicho de los sectores populares que le creen así no haya nada concreto. Hay muchas cosas concretas, pero hay otras que no. Entonces yo realmente sí no voy a renegar. Yo siempre he cogido el acuerdo del 2016. Yo entregué todo mi capital político por Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos y yo no tenemos mundos diferentes, yo no tengo que ver con la familia Santos. El respeto que cumplió ese acuerdo, o sea, lo hizo. Pero me tocó cargar también con unas situaciones bien jodidas. De acuerdo, el paro agrario. El paro agrario, Mauricio Cárdenas con el neoliberalismo, etcétera. ¿Qué pasó con Mauricio Cárdenas y el neoliberalismo? No, porque era el ministro de Hacienda. Entonces, porque él es un hombre de corte profundamente neoliberal. Y yo un corte profundamente social, pues era todas estas discusiones que me ha parecido bien complicadas y difíciles. Pero yo no me arrepiento porque fue un hombre que cumplió, que se la jugó, que su clase le dijo traidor, como otra gente que me dijo traidor por estar con Juan Manuel Santos. Pero aquí estoy, pero Petro no. Pero sí converso, los canales les digo a los petristas, todavía tengo, esos que son fanáticos les digo, y los cepedistas, les digo, hay una clase media que está esperando mensajes. Hay una discusión más allá de derechos humanos ante Uribe que está pidiendo, oiga, ¿y cómo es mi situación económica y social? Hay una gente que está diciendo, oye, ¿cómo hacemos un acuerdo? Aquí dejamos de echarle la culpa a los demás de las cosas que nos pasan. ¿Cómo hacemos un acuerdo con el empresariado que está rota esa relación? Porque el empresariado no todo es lo que dice Petro y tal, no, hay muchos empresarios. Pero usted diría que, digamos, como si usted llega al Congreso, usted estaría de acuerdo, o sea, en medio de todo, Petro hizo otra cosa que además le debe tocar a usted en su lado sindicalista, que también fue, o lo es, porque uno nunca deja de ser lo que uno es, que es la decisión de imponer un salario mínimo vital. Claro. ¿Por qué? Porque no hubo un acuerdo en la mesa entre los empresarios y los sindicatos. No hubo acuerdo, los sindicatos plantearon 16, los empresarios 9, un aumento del 9. O sea, los empresarios, a ver, yo se lo he dicho a Bruce, se lo dije el día que hubo cambio el mío por Clara López. Bruce, de algo que he aprendido yo y he insistido es que la concertación es un elemento fundamental de la democracia. Y yo le voy a decir muy de respeto, los empresarios no entienden aquí que hay que hacer reformas. Le viven manejando a uno unos catálogos que subir el salario mínimo por encima es inflación. Le dicen que la catástrofe, si crece esto, entonces la economía se acaba. No se acaba la economía. Están los indicadores macro bien. Entonces uno dice, y ahora salen con que no, entonces la política fiscal, sí señor, la política fiscal está terriblemente mal, pero viene desde la pandemia. No solo por la situación de la pandemia, sino por el endeudamiento que hubo en el momento. Pero no hay tranquilidad. Entonces le digo a los empresarios, cuando yo hablo con ellos, y esta semana voy a tener 2 reuniones con empresarios, digo, si ustedes... Ni una transfusión los cambia a ustedes. Es decir, tienen que entender que el mundo es, oye, Petro no sirve porque el cambio y tal, pero ¿cuál es su cambio? ¿Ustedes qué están dispuestos a dar? Ustedes van a decir, oiga, la inflación no se afecta porque hay un salario mínimo mayor. Yo vi esta Navidad el consumo extraordinario, la gente feliz. Y este mes esas encuestas de Petro, que casi la mitad es que el salario mínimo lo hizo por desprogramado. No, es que usted vaya, mire eso y sume los viejitos como yo. 1 millón. No porque yo son 3 millones los que están en el bono que eran Colombia Mayor y les dio el bono. Si no sale la reforma pensional y no se aprueba, ¿con qué se paga el otro año? 225,000, creo que es. 236,000 y 236,000 cuando ganaban 90,000 para un señor que no tiene absolutamente nada o señora, olvídate, ya tiene, sume ahí 4 millones.
3.400.000, más 3 millones, imagínense si la encuesta, yo no tengo que hacer encuesta para ver que tiene que crecer el personaje. Entonces, en esas discusiones, los empresarios están viendo, entonces, vamos a hacer la oposición, que Petro mete, que Petro sale, que Petro es borracho, que Petro es trans, que yo no sé qué más, pues, y creen que con eso van a limitar, ¿no? Una vez le dije a Samper que me dijo, Lucho, es bueno que tenga primera dama, y le dije, ¿y las primeras damas es que hay otras? Pues así. Usted tampoco tenía, me acuerdo. No, yo no, mi mamá, que yo el complejo de Edipo lo tenía y lo tengo todavía. Sí, entonces, en ese cuento, no, hombre, la oposición, empiezo por los empresarios. Oye, vean que los cambios. Yo me acuerdo de un empresario que me miró y me dijo, usted es un tipo que me sirve para mi agenda. Llamaba Nicanor Restrepo. Y Nicanor no quiso aprobar la reforma laboral que hizo Uribe y siguió pagando salarios. Oye, ese tipo es de una perspectiva enorme. Hoy, ¿cómo nos hace falta Nicanor? Nicanor era el tipo para decir, oye, pues miremos todos los indicadores, cómo se construyen. Pero no, está acabando la economía. ¿Dónde se acabó? El crecimiento va a llegar a 3.5. Mira América Latina cómo está. Yo no vengo aquí a hacer petrismo, yo lo critico, ¿no? Pues la prueba es esta que usted señalaba. Oiga, Gustavo, yo goberné, abrí el espacio de la izquierda en este país. Lo abrió Navarro, con todo respeto, con la constituyente del 91, que es un símbolo, y Antonio ahí está el copresidente ahora del Partido Verde, y otra vez me vuelvo a encontrar con Antonio. Entonces, lo abrió Navarro con Pasto. Pero nosotros lo hicimos en Bogotá. Con la alcaldía. Con la alcaldía. Entonces, sí, nosotros la izquierda no sabía gobernar, pero muchos de sus funcionarios que han sido sacados o no maltratados o no reconocidos o no, pues fueron formados en una etapa donde la administración Antanasmo nos ayudó enormemente a que esos funcionarios nos enseñaran que es un POT. ¿Usted qué le diría? Porque la gran esperanza que había con Gustavo Petro llegando a presidencia, por primera vez un hombre de izquierda que no era del Partido Comunista, no había participado en esos, digamos, en lo que se llama el marxismo-leninismo, pues como usted, pues llegaba, que era del M19. Y resulta que lo que se ve es que muchos de sus colaboradores pues han, entre otras, pues como Carlos Ramón González, pues están metidos en los escándalos más grandes de corrupción. ¿Usted qué lección le da eso? Porque usted lo vivió después con Samuel Moreno. Una cosa que deslegitima a un gobernante es ser conciliador con el tema de la corrupción. Yo le voy a decir un ejemplo. Pepe Mujica fue, en mi opinión, mal gobernante. Sí, no hizo nada. Tabaré Vázquez fue el que hizo los extraordinarios cambios y fue reelecto. Yo me acuerdo que Pepe Mujica lo único que hizo novedoso es legalizar la marihuana en Uruguay. Pero Pepe Mujica vivía con el Volkswagen viejo, con la mujer, una extraordinaria mujer, con la perrita y con la casita toda esa porque la gente lo que dice es, ¿dónde está su honestidad? Yo hoy me siento feliz, yo aquí no estoy pidiendo mendicidad, pero tengo una pensión de 6.400.000 y me toca todavía trabajar. Yo si no salgo en esto, pues si salgo a trabajar en el Congreso, muy chévere, a pesar de que quitaron la prima, pero me parece buenísimo que quitaron la prima. La quitaron la prima. Entonces yo digo, pues Petro. Sí, pero yo no vengo a arreglar mi pensión. Nada. Entonces uno, hombre, tiene que no... yo sé que uno puede usar Ferragamo, yo sé que uno puede usar, pero... nada como la humildad y la sencillez. Yo creo que la arrogancia del poder daña a mucha gente. Y lo he visto. Cuando uno no ha visto a Dios, cuando lo ve se asusta, dicen por ahí. Y lo he visto en muchos sectores militantes o líderes de izquierda que cambian su personalidad. ¿No? Entonces, todos tenemos necesidad fisiológica, todos nos podemos ser... Y los de derecha también cambian. Los de derecha es que yo para qué, los de derecha, pues no quiero estigmatizar porque la idea es recoger todo este escenario, pero te cuento, María Jimena, que para mí ha sido pues una frustración terrible, es saber que el arribismo en la izquierda hace daño. Entonces, yo creo, por eso lo de Carlos Carrillo me ha parecido
berraquísimo. A mí también me parece. Me parece maoísta, chino, marxista, leninista, de los originales. Y allá él pero encontrar gente que tiene valentía para confrontar. Y yo la tuve y me enfrenté. No crea usted que en el polo fue sacándome. ¿Por qué? Pues por otras circunstancias, las circunstancias que después se vieron. Yo prefiero 1 centímetro ejecutivo a 10 kilómetros de legislativo. Porque en el ejecutivo usted no se roba la plata y la orienta para donde fue. Claro. Clara López sacó un Twitter ayer, un X, en donde dice: a Lucho Garzón se le reconoce que reorientó el presupuesto en función de la política social. Yo tapé los huecos del alma, yo no tapé los huecos de la calle, pero los huecos del alma son de la lucha contra el hambre, etc. Entonces, en esta discusión, uno mira y dice: oye, no concilie el que le huela medio escándalo. Yo hice eso. El que medio, pues lo de las 20 alcaldesas, ¿cómo fue? Un personaje que sale a decir: en las alcaldías locales están robando, etcétera. Ahí había gente del polo y tal. Y yo dije: se van todos. Y bueno, no sé, y yo dije: las mujeres, pues yo me imagino que entraron de Vargas Lleras y de Uribe, no sé, porque como la terna siempre ponen las mujeres, en la terna una mujer de dije: no, no me mamen gallo. Lucho, y usted llega acá después de tener toda una serie de vicisitudes en el tema de salud, ya que están hablando de los temas de salud. Usted está también viviendo una nueva vida en ese sentido. ¿Cómo fue eso? Yo voy a decir algo que no era para competir contigo, pero iba a hacer un podcast contando pues que uno no tiene que esconder sus enfermedades. No, yo tenía hemorroides, y me operaron de hemorroides, y un día le conté a Uribe, siendo yo alcalde, y me dijo: yo también. ¿Y por qué no cuenta? En cambio, a mí, yo conté, porque me parece bien que uno cuente qué es lo que tiene. Antana fue un valiente mostrando: oye, mi Parkinson no me va a afectar, y voy a gobernar, y bueno. Pero todos, yo no creo que desde niño, adolescente, adulto, todos tenemos una limitación. Ahora estoy sacando el tema del closet de la salud mental. Todos tenemos algún problema, un rasgo de salud mental, y ahora más, que ahora se puso en la superficie. Entonces yo tuve en la pandemia, en la alcaldía, en la campaña de Claudia, que me entregué porque yo fui el que creé. En 2018. 2019. 19, y entonces en el 2019 me entregué, mi candidato era Navarro, pero ganó Claudia, ¿sí? Me entregué con toda Claudia. Para mí, Navarro el primer acto conmigo, lo hacíamos los dos, y yo iba a ser prácticamente su jefe de campaña, pero ganó Claudia. Y me la jugué porque las acciones afirmativas de lesbianas, del LGBTQ+, todo eso lo empecé yo. Yo fui celestino de esa relación angélica Claudia, y hoy estoy hablando... Bogotá se puede ser, es el eslogan de la población, de la población LGBT y Q+. Aquí podemos ser porque la homofobia bajó terriblemente, y me la jugué toda, con una enfermedad que se llama poliomielitis, que me la descubrieron solamente hasta el 2020. El día que empezó la pandemia y que nos encerró Claudia y todo, yo estaba en la clínica, Marley, con una enfermedad que me decían que iba a ser el ELA. Y yo me debatía, o me metía en la eutanasia, o me metía en este escenario de enfrentar esta enfermedad. Afortunadamente, un médico, un neurólogo extraordinario, me dijo: usted lo que tiene es una polimiositis, que es una enfermedad no degenerativa, sino se controla, pero es una enfermedad que está ahí. Entonces yo digo, pues en el Congreso no me toca ir a correr los que los saludan a uno, ¿qué hay? Pero bueno. Quienes no conocen a Lucho hace nada, sube a Monserrate, ahora... No, yo soy rumbero y bebía, y me cogieron en una de esas rumbas, y entonces me dieron borracho. Pero bueno, pero es que uno cuando va a rumbear toma algo, no, pues normal, o mucho, depende. Yo no tomo después de eso, no tomo un solo alcohol. De repente por allá es un whisky que alguien, pero no más. Yo soy un hombre deporte, y todavía los que me vieron en estos días, últimos 3 años, me vieron en los parques, me vieron en la Séptima, me vieron caminando peatonales y todo. Entonces esta enfermedad está ahí, pero yo voy a hacer un podcast, María Jimena, diciendo: ¿por qué escondemos nosotros nuestras vainas? ¿Por qué tenemos que decir esa pregunta que hicieron antier? Oiga, si usted no llega
si usted se admite un examen, pues hombre, es mirando al señor Iván Cepeda. Eso no se hace. Sabemos. Digan Iván Cepeda, yo lo cuestiono aquí diciendo, discutamos la paz total, Iván. Si yo estuviera en esa consulta, yo estaba diferenciándome de Iván Cepeda sobre la paz total. No porque no estuviera con la paz, sino no empezó por donde es. Y usted es uno de los ideólogos de lo que pasó con la paz total, porque usted lo hizo también con Santos. El acuerdo del 2016 tiene mucho de Iván Cepeda, mucho. Y yo se lo reconozco a él. Pero ahí creo que falló. En mi opinión, dos, pero uno, decirle que está enfermo, que es un potencial lisiado. Y hay gente, viera lo que he oído, ¿no? Y han utilizado eso feo, para decir, pues hombre, yo no quisiera creer que se están peleando en el Frente Amplio, Pacto Amplio, el placé, ¿no? Sobre la base de quién es la fórmula vicepresidencial. Yo no quisiera creer eso. Pero en política, yo pensé que los libretos de las plataformas como Netflix o Amazon, etcétera, era un libretista que se inventaba las cosas. No, esos son libretos que cogen de la vida práctica y real y uno dice, esto es terrible. Y entonces, ¿usted cuánto piensa que, porque aquí hacen apuestas, ¿no? Por ejemplo, aquí estuvo Roy, dijo, yo voy a meter 14 congresistas. ¿Cuánto piensa usted que puede meter su lista? Yo pienso que hay muchos líderes de opinión, como Angélica o la propia Catherine, o bueno... Hay muchos. Hay muchos líderes de opinión. Ariel, hay otros que son Ariel, también tiene muchos líderes de opinión. No, yo calculo, me dicen los que saben de eso, porque yo realmente, no, eso cuando uno reúne a Benedetti, a Efraín Cepeda, dice, de esos dos tauros se rompen las cartas. eso uno no sabe de eso. Sí. Pero me dicen que entre 13 y 14... senadores saca esta coalición, que en mi opinión de coalición podría ser la mayor. Pues obviamente va la X esa de marque Centro Democrático y marque Pacto Histórico, pues evidentemente van a tener mayor. Pero aquí puede haber en coalición una cosa interesante de 13 y 14. En los cálculos que saben esos taures, ¿no? Yo no tengo idea, porque lo mío puede ser el voto mío, ojalá gane el tuyo, o 50,000 o 70,000. Creo que hoy la izquierda no tiene por qué renegar de su pasado, muchas cosas malas, muchas cosas buenas, pero mire, le hice una discusión a Carolina Corcho. No le eche la culpa en el Congreso a la oposición. La pelea fue entre Caín y Abel, porque la izquierda es así. Carlos Caicedo pudo haber entrado en la lista del Pacto Histórico y hubieran tenido 4 senadores más y no han tenido que llorar allá en el Congreso. ¿De quién es la culpa? ¿O de Petro? ¿O de quién es el Caín y quién es el Abel ahí? Y hoy está en la misma. Hoy allá se Carlos repite, exacto. Y por allá, pues muy bien. El canibalismo dentro de la izquierda. No, Izquierda Unida siempre será vencida. ¿No? Porque a toda hora es yo soy mejor que usted. No, yo sufrí eso. Todos tenemos nuestro ego si no nos afeitamos y no usamos algo pues para sentir mejor. Pero de ahí allá a volverse que a través. Yo le critico a Petro, que uno quiere parecerse a Simón Bolívar, no a Gustavo Bolívar, Simón Bolívar, al general Melo, a Alfonso López Pumarejo, a Jorge Eliezer Gaitán, y él es el quinto en el mosaico del Hall de la Fama. No, hombre, la historia, esos que se sienten en el mosaico se vuelven, pues se parecen al otro, a Álvaro Uribe, que es... Yo soy el máximo, yo soy Rafael Reyes, yo soy lo máximo. Pues me parece que... ¿Y Abelardo Lasprilla? No, Abelardo sí es un volardo. No estoy jodiendo a Enrique Peñalosa, pero no, yo me asusto. Eso es un tigre que acaba derechos por todos los costados. Yo creo que la izquierda se une cuando ya vean que Abelardo... Estoy viendo las encuestas, que hasta la derecha está asustada, el centro derecha. Pero Abelardo, usted, pues es que Bukele hay uno, El Salvador
es la cuarta parte de la localidad de Kennedy. Entonces no me jodan. No, ahí había identificado claramente los maras. Bueno, ahí el señor hizo una vaina de influencer interesante, pero mire, Novoa cómo le ha ido por parecerse al señor... Trump. Por parecerse al señor Trump o el señor, ahora le dio por los aranceles al señor Novoa, y el del Ecuador, y el señor Novoa, aquí estamos enfrentando, mire cómo le ha ido mal. Mire cómo le ha ido mal. Tiene muy mala esas réplicas, eso no es así. Pero bueno, esto está muy emocionante. Esto hasta ahora es una partida de ajedrez, todas en la torre del otro. Pero esto ojalá no se vuelva una partida de parqués, que todos a la cárcel. ¿Qué? ¿Dice usted? ¿Que todos a la cárcel? Es que yo veo una situación, a ver, hasta ahora en Venezuela había una jugada de parqués, todos a darle la torre al otro. Y ahora es una jugada de parqués, todos a la cárcel. Es decir, después ¿qué viene? Y después ¿qué viene después? Es que perdiendo la izquierda aquí con Trump, Abelardo La Espriella es insignificante frente a lo que significa Trump en este juego. Y Trump estaba haciendo su ajedrez de América Latina y del mundo, pues. Entonces aquí me preocupa la intromisión de Trump en esta... ¿Qué va a pasar en el matrimonio por conveniencia de Petro? Petro no le irá a llevar un libro de 100 años de soledad al señor que no debe leer nada. ¿Qué va a pasar? Va a pasar es que el otro le dice, sí, vamos a darle con todos los helenos, vamos a darle con todo al tema de los narcotráficos, vamos a tal, pero necesito una tregua con usted porque usted considero, esa es mi película, uno en política especula, pero usted, maestro, hace un proceso de transición tranquila, porque parten del presupuesto que no gana Petro, o no gana Cepeda en este caso, o lo que veo ahí en la izquierda. Pero usted que Petro queda tranquilo. ¿Y usted cree que Petro va directo a terminar con Rafael Correa visitando una cafetería en Bruselas? No, o en París. Aquí lo que va a haber es una situación muy complicada. Yo no quiero ser importante por eso, pero Colombia necesita una democracia institucional, necesita unos acuerdos, necesita hacer reformas a fondo democráticas como algunas que se ha planteado Gustavo Petro. No estoy con la constituyente, pero después te diré estoy dejando entrevista para otro día. pero lo cierto es que estamos frente a lo que representa y significa una geopolítica internacional donde Colombia es un ajedrez, parte del ajedrez fundamental. Entonces yo lo que voy a ver ahí es una formalidad por 6 meses, un matrimonio por conveniencia por 6 meses, con Donald Trump, donde hay capitulaciones. Yo no había de esa joda, pero una vez me dijeron capitulaciones. ¿Qué clase de capitulaciones? Además, porque realmente están de acuerdo en frenar en la frontera a los grupos armados, luchar contra el ELN, acabar Sale con una las declaración de coca. apoyo a confrontar el tema del narcotráfico. En cabeza del ELN y en cabeza del Clan del Golfo. Eso está bien, eso es un acuerdo que nos sirve a todos. Todos. Pero al mismo tiempo le va a decir... Oiga, ¿y cómo va la transición ahí? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y si pierde, qué hace? Etcétera. Entonces, lo que va a haber un acuerdo de una transición pacífica. Yo creo que Petro hace una transición pacífica porque él ha demostrado hasta la saciedad en su historia que se metió a la democracia con todo. Pero ¿usted cree que puede no haber una transición pacífica con Petro? Yo creo que aquí puede suceder de todo. A mí me impresiona mucho, María Jimena, usted que es víctima de esta vaina tan jodida de la guerra, de la confrontación, así que Miguel Uribe Turbay no era mi amigo, pero hoy veo al papá y luchando porque su hijo no se olvide. Es que yo veía que ni su partido ni su gente hoy reivindican a Miguel Uribe Turbay. Digo, entonces este país ha perdido, yo no sé si son las redes, no le echo la culpa a las redes, pero la memoria a una velocidad. Pero yo no olvido los 90. Yo vivo con esa paranoia. Yo también. Yo vivo con esa paranoia. ¿Cuándo vuelve esta joda? Sí. Y digo, esto no es posible. Entonces yo me meto a esto, que ya estoy más cerca al féretro que a cualquier otro lado. Ya no cumplo años, sino conmemoro. pero lo que siento es, en esta oportunidad dije, levanto la mano, estoy recuperado mi salud. Pues no quiere decir que no tenga riesgos. 2, yo haré lo posible. Primero, por no renegar de la izquierda.
Yo no estoy renegando aquí ni en esta entrevista en ningún lado. 2, porque creo que la izquierda tiene que ser una autocrítica. La izquierda es amar a los demás, la derecha es amarse a sí mismo. Yo conozco gente que dicen que es de derecha, pero ama al ser humano. Uh-huh. Y hay una gente que es de izquierda que se ama a sí mismo. Si no, miren lo que le pasó a un hombre de apellido Maduro. ¿Y Daniel Ortega? Y Daniel Ortega, amándose a sí mismo. No, yo soy lindo. ¿Y qué? La provocación, la arrogancia no es buena ni cuando se va ni cuando se viene. Yo, y suena arrogante cuando vimos al empezar esta entrevista que dije, yo no quiero ser chicanero, no quiero ser arrogante, pero yo de verdad estoy haciéndole a este escenario, yo quisiera jugar, porque la izquierda que yo represento de la Paloma de la Paz, pues se desapareció. Y yo quiero decir, oiga, también existimos. No la izquierda solamente a la espada Bolívar. No, señor, yo ni cauchera manejé. Entonces hice unos símbolos ahí del 80 que, ahora ya no combino formas de lucha, sino de lucho. Bueno, Lucho, yo creo que esta ha sido una entrevista, más que entrevista, una sacada de clavos, como dice usted. No, para psiquiatra, además de uno dice, el Lucho está loco. No. Pero te agradezco porque es... Yo oigo los podcasts, yo digo, ¿por qué estoy callado? ¿Por qué no podemos hablar de ese pasado en presente? Vimos la violencia, no quiero más violencia. Vimos por primera vez, luchamos desde la Unión Patriótica porque este proceso se abriera. Yo le digo a Petro, el día que yo adherí a él, en la segunda vuelta le dije, hermano, esto no es suyo, esto es la acumulación de muchos esfuerzos de todos nosotros. No se las tire que usted patea el córner, lo cabecea, mete el gol y lo celebra al mismo tiempo. Entienda, usted entienda que hay una acumulación de iniciativas, que Claudia López llegó, que todo eso, que Claudia, que Lucho, que yo abrí este espacio. Que Antonio. Antonio Navarro hoy, le mando un saludo porque ahora vuelvo a estar con él. Me parece muy bien. Y está aquí apoyando. Quisiéramos tener aquí a Antonio también, pero ha sido difícil. No, pero Antonio, solo con que me dio el abrazo ahora cuando lancé y estuvimos juntos en el lanzamiento de la campaña, ya eso pagó la boleta. Me parece muy bien. Entonces, ustedes ya saben, Lucho Garzón, cabeza de lista de la coalición de... Alianza Verde. Alianza Verde. Número uno, pero es que a mí me olvidó que yo era candidato en esta entrevista. Número 1, ya saben. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.